Bienvenidos chicos, en esta ocasión vamos a revisar la sección 3.1 del capítulo 3, ¿ya? En esta parte nosotros vamos a desarrollar la derivada de una mejor forma, ¿listo? Para ello empecemos considerando funciones de este estilo, funciones polinomiales, ¿listo? Por lo general siempre tenemos algo así. ¿Y qué es lo que sucede? Mediante la definición de derivada vamos a tener lo siguiente, ¿listo? Siempre que tengamos funciones del estilo constantes. ¿Cuáles son esas funciones que son constantes? Es decir, que para cualquier valor de x, ¿listo? Yo recibo el mismo valor siempre en y, que va a ser k, ¿listo? Si nos fijamos en la función polinomial, ¿cuál sería esa función? Aquellas funciones en donde todos los coeficientes aparte de a sub 0 sean ceros, ¿listo? Es parte de una función polinomial. Pues para todo valor de x siempre obtengo a sub 0 o una constante, ¿listo? Esta constante puede ser cualquier real. ¿Y qué es lo que pasa? Mediante la definición nosotros siempre vamos a determinar que si tenemos esa función, su derivada, la derivada de esa función de una constante siempre va a ser 0. ¿Sí? Primera forma. Segunda forma. ¿Qué es lo que pasa en mi polinomio con las funciones con las partes de la función que tienen exponente? ¿Sí? Este exponente que puede ser 1, 2, 3, n. ¿Sí? Esas funciones son de este estilo, ¿no es cierto? Son parte de la función polinomial. F de x igual a x a la n, donde n es un entero cualquiera. ¿Listo? Este entero también puede ser negativo, ¿sí? O el exponente también puede ser un quebrado, ¿listo? Esta expresión sirve para cualquier clase de exponente. Cuando yo derive, ¿sí? Mediante la definición, yo voy a obtener siempre que la derivada de esa función va a ser siempre lo siguiente. Voy a tener que bajar el exponente, ¿verdad? Bajo el exponente y multiplico por x y elevo a la n menos 1, ¿sí? Le quito una potencia, un grado, ¿sí? A la original y la multiplico por el grado. Esta es la segunda forma. ¿Listo? Tenemos dos fórmulas para empezar, ¿verdad? Y ahora hay algo especial de las funciones que son del estilo exponencial y que por lo general siempre van a estar dadas por eso. La función exponencial que es e a la x, su derivada siempre va a ser la misma función. ¿Listo? Más adelante nosotros vamos a ver algo que se conoce como la regla de la cadena. Es decir, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, aquí en el exponente yo tengo algo diferente a simplemente una identidad como aquí que es x? ¿Listo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí está x al cuadrado más 1? No sé. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Vamos a ver más adelante algo y eso se va a conocer como la regla de la cadena. Pero las fórmulas que son bases deben ser esto. Siempre recordar que siempre que está la constante sola, ojo, la constante está sola, no está multiplicado por x. Es como acá. ¿Listo? Ya vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, esta constante está sola, ¿sí? Si derivo solo esta constante, es 0. Pero si está aquí, ya vamos a ver qué sucede. Si está una constante multiplicada por la variable x, que es por la cual yo estoy derivando, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Para eso, tenemos lo siguiente. Las propiedades, ¿no es cierto? Que si tenemos una función f y g que son derivables, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Si nosotros tomamos a esta partecita, ¿no es cierto? Solo a esto como e, solo a esto como g, ¿sí? Es decir que tenemos funciones, ¿no es cierto? Simplemente que están agrupadas en un polinomio, ¿listo? Pueden ser cualquiera, f, g, h, las que sean. Entonces, ¿qué pasa si se están sumando? Como por ejemplo aquí en el polinomio. ¿Listo? Se están sumando, ¿no es cierto? Es una constante más una función que es lineal. ¿Listo? Se están sumando.
siempre que se estén sumando o restando, a lo mismo, si se suman o restan, lo que va a pasar es que si quiero sacar la derivada de esa suma, yo puedo hacer ¿qué? Puedo tomar simplemente la derivada de la primera parte y sumar o restar la derivada de la segunda parte. Es decir, puedo hacerlo por partes, no hay ningún problema, ¿sí? Listo. Ahora, de igual forma, ¿qué es lo que pasa cuando yo multiplico funciones? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que mis funciones siempre dependen de x, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Digamos que, por ejemplo, tengo esta expresión. Digamos, y esto va a ser, no sé, esto es h de x, ¿listo? Y esta va a ser f de x, porque este factor depende de x, y este de acá también depende de x, ¿sí? Este sería un producto de dos funciones, ¿listo? De dos polinomios, de hecho, ¿sí? También pueden haber, ¿qué? No sé, funciones de este estilo, con radicales, o funciones exponenciales, ¿listo? Se están multiplicando. El punto es que dependan de x, ¿listo? Porque no es lo mismo tener esto que es dependencia, ¿no es cierto? De x, dependencia de x, que por ejemplo tener un medio por a la x. Aquí, ¿cuántas funciones tenemos? Solo una, que es el exponencial de e a la x. ¿Por qué? Porque lo otro es una constante, ¿sí? Espero que quede entendido esta parte, porque es muy importante. Después se suele realizar con funciones con las fórmulas y lo que debo yo realizar al momento de aplicar una de estas propiedades, ¿listo? Ok, entonces si yo tengo multiplicación de funciones, sí, que dependen de x, ¿qué es lo que puedo hacer? La fórmula exacta es hacer lo siguiente. Tomo la primera función y la derivo. Si saco la derivada de la primera función y le multiplico por la segunda función, que es g, ¿sí? Luego sumo más, siempre más. Se está multiplicando más. ¿Qué hago? Tomo la derivada de la segunda función, ¿sí? Con respecto a x, y le multiplico por la primera. Esto es fórmula. Ojo. Esto siempre pasa cuando yo tengo esta clase de cosas. Sean con polinomios, con potencias, con radicales, etc. Con logaritmos también. De igual forma, con trigonométricas. ¿Listo? Siempre va a pasar esto. Propiedad. ¿Sí? Estos son fórmulas. No se les olvide. Ahora, ¿qué pasa cuando yo divido dos funciones? De igual forma. Que dependan de x. ¿Listo? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, x sobre x al cuadrado más 1. Voy a poner esto de igual manera, h de x. ¿Sí? Una función que es una función lineal, ¿no es cierto? Yo sé que esto es un quebrado, pero yo puedo escribir esto como f de x, ¿no es cierto? Que sería x. Y g de x, que sería x al cuadrado más 1. ¿Sí? Esa es una fracción de funciones, ¿no es cierto? Que dependen de x, ¿listo? Pero no es lo mismo, por ejemplo, aquí, ojo, cuidado con hacer esto. Por ejemplo, digamos que está x sobre 2. La de arriba sí depende de x, pero de abajo es como si yo tuviera un medio por x, porque esto es una constante, ¿listo? Se debe tener cuidado, porque no pierdo mi tiempo, ¿listo? Si confundo esta fórmula, la que vamos a ver a continuación, pierdo mi tiempo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Listo. Teniendo en consideración esta división, fracción entre funciones que dependen de x, yo aplico lo siguiente. Si es que se están dividiendo, obvio, entonces tomo que la derivada de la primera función por el denominador, la derivada del numerador por el denominador, y ahora ¿qué hago? Le resto ¿qué? La derivada del denominador por el numerador, ¿sí? Y finalmente, como es una fracción, ¿qué es lo que hago? Todo fracción, porque debe quedarme una fracción, ¿sobre qué? Sobre
la función del denominador al cuadrado, siempre. ¿Listo? ¿Qué más? Aquí viene lo que les decía. Si yo tengo simplemente una constante que multiplica una función que depende de x, como vimos en este caso, como vemos acá, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Simplemente saco la constante de la derivada, porque recuerden, la derivada es un límite. ¿Qué pasa con la derivada cuando yo tengo constantes que multiplican a la variable x o a la dependencia del límite? ¿Qué hago ahí? Saco esas constantes, ¿verdad? Propiedades de límites, ¿sí? Es porque la derivada es un límite, entonces yo puedo sacar aquí también las constantes y luego simplemente hago la derivada de la función, ¿sí? Tengo que tener cuidado con esas propiedades, ojo, no confundan y siempre recuerden estas dos de aquí, ¿sí? Y la más importante que va a ser la derivada de una función que es una potencia, ¿listo? Esto sería todo con respecto a la sección 3.1. Gracias, chicos.